Welcome to the Catholic Cafe, a podcast for the ordinary Catholic and everyone else. I'm your host, Edith, a Gen Zer and lay Dominican. Join me as I flip through the pages of my journal, sharing reflections, struggles, moments of grace, and seek to find the eternal realities hidden in the most ordinary moments. Subscribe and join the community. I am so glad you are here. Hola, bienvenidos de nuevo. Estoy muy emocionada por este primer episodio oficial de The Catholic Cafe. Y yo soy Edith y antes de empezar a compartir el tema de hoy, quería compartir algo que vi en internet, por supuesto. ¿Sabías de la existencia de algo que se llama la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales? Seguramente no lo sabías y yo tampoco lo sabía, pero aparentemente el Papa Francisco sí lo sabía y una cuenta de Instagram que sigo publicó sobre su mensaje para la 59ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales el 24 de enero. O sea, la número 59. Y tuve que leer este mensaje por mí misma. Realmente el Papa se dirige a periodistas y comunicadores y yo no soy ninguno de los dos. Supongo que estoy tratando de hacerlo en una capacidad pequeña, pero creo que sí vale la pena leerlo porque todos consumimos mucha información todos los días y todos sabemos lo importante que es el discernir y ser prudentes con lo que consumimos y luego con lo que realmente creemos y permitimos que tenga influencia sobre nosotros y sobre nuestra manera de ver el mundo. Bueno, en este mensaje el Papa Francisco habló sobre la esperanza y eso no nos sorprende porque es el año jubilar de la esperanza y cita la primera carta de San Pedro en el capítulo 3, versículos 15 y 16. Si escuchaste la introducción, el episodio introductorio, reconocerás este pasaje y lo voy a leer ahora. Glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con delicadeza y respeto. Y el Papa Francisco nos presenta estos versículos como una guía de cómo debe ser la comunicación. Llena de esperanza, primeramente en el Señor Jesús, para estar dispuestos no solo de hablar de Dios, sino también de comunicarlo a través de nuestra vida, que honestamente es muchas veces la forma más poderosa y más difícil de hacerlo, y hacerlo con gentileza y reverencia, como compañeros de camino con otros, como Jesús en camino a Emaús, con una actitud de apertura y amistad, nos dice el Papa. Así que quería compartir esto porque este fue un pasaje importante para mí cuando estaba considerando comenzar este podcast, como lo compartí en ese primer episodio. Y el hecho de que el Papa Francisco usara exactamente este versículo para dirigirse a los comunicadores la misma semana en que grabé ese primer episodio, en inglés, apenas 4 días después, dio este mensaje. Fue como una confirmación para mí de que tomé la decisión correcta y de que estoy en el camino correcto en mis esfuerzos para crear algo bonito que vale la pena escuchar. Entonces, gracias Papa Francisco, sé que me escucha y gracias a todos por escucharme hoy. Para mí es el 6º domingo del tiempo ordinario, el 16 de febrero y estamos mirando hacia el tiempo de Cuaresma que ya viene, comienza el miércoles 5 de marzo, entonces nos queda menos de un mes. Esta es mi temporada favorita de todos y este episodio es un preludio a la Cuaresma. Quiero que comencemos a pensar profundamente en el estado de nuestra vida espiritual, nuestros hábitos diarios, nuestros horarios. No dejes que la semana del miércoles de ceniza te sorprenda. Cuando terminas eligiendo tus sacrificios de Cuaresma y tus prácticas espirituales, porque sentiste que
pues tenías que elegir algo. Y esto suponiendo que tratas de hacer algo diferente en el tiempo de Cuaresma. Dale tiempo al Espíritu Santo para descubrir y mostrarte lo que quiere de ti. Porque en realidad podría ser algo que ni te imaginabas. Y este episodio va a ser muy ignaciano. Así es, el último episodio fue profundamente dominico. Hoy estamos muy ignacianos y les voy a compartir un poco sobre San Ignacio de Loyola para quienes no lo conocen. Fue un sacerdote español, nació en 1491 y falleció en 1556. Él fundó la orden religiosa conocida como Compañía de Jesús o los jesuitas. Y fue oficial del ejército español, fue criado para ser cortesano, hasta que una bala de cañón le rompió la pierna en la batalla. Esta es una historia real. Una bala de cañón le rompió la pierna. Y es un chiste común entre católicos decir que fue entonces cuando lo canonizaron. O cañonizaron, pues porque recibió un cañonazo. Todas sus esperanzas y sueños de ser ese héroe de aclamación mundana y estatus privilegiado fueron puestos a prueba. Eso era lo que él soñaba. Y la verdad es que San Ignacio era muy vano. Eso era lo que él soñaba, aclamación mundana. Y tanto era su vanidad que su pierna rota no sanó adecuadamente. Creo que el hueso sobresalía de cierta manera que se veía a través de su ropa, porque básicamente vestía como con unas medias ajustadas, siendo cortesano, o sea, un miembro de la corte real, aquellos que están cercanos al rey es lo que usaban, y no se le veía muy bien la pierna. Entonces, tanto era su vanidad que exigió que le volvieran a romper la pierna y la arreglaran. Y tomemos un momento solo para recordar que estamos en el siglo XVI. Entonces no existía la anestesia. ¿Y funcionó la cirugía? No le funcionó, porque cojeó por el resto de su vida, porque una de sus piernas siempre permaneció más corta que la otra. Y durante su tiempo de recuperación, descubrió la vida de los santos. Él tenía mucho tiempo libre para leer, pero no tenía a la mano los libros que realmente quería leer. A él le gustaba leer libros sobre romance, caballería, caballeros. Y este es un gran testimonio del poder de leer buenos libros y de consumir buen contenido, porque leyó la vida de Cristo y la vida de los santos, y algo despertó en él que le hizo querer imitar a los santos. Y él decía, bueno, ¿y si yo hiciera lo que hizo San Francisco? ¿Y si yo hiciera lo que hizo Santo Domingo? ¿Qué pasaría si yo hiciera lo mismo? Y se dio cuenta de que los santos experimentaban un heroísmo diferente, un heroísmo de santidad. También era desafiante y eso le atrajo. Esto conmovió su alma de tal manera que se dio cuenta de que Jesús quería que descubriera algo más profundo en sí mismo. Este fue el comienzo de sus ejercicios espirituales, del discernimiento de espíritus que nos dejó, porque San Ignacio se dio cuenta de que cuando meditaba sobre la vida de los santos, sobre las virtudes, sobre los evangelios y las verdades de fe, experimentaba alegría, paz, asombro, muchos buenos sentimientos, y esos buenos sentimientos se quedaban ahí, permanecían con él, aún después de sus meditaciones. Y se dio cuenta también de que cuando reflexionaba sobre pensamientos y preocupaciones mundanas, se quedaba corto. A veces se sentía bien por un tiempo y luego se sentía vacío o con ansiedad, tristeza, cansancio.
Y esto le afectó muchísimo, porque después de su recuperación, comenzó a vivir una vida que ya no imitaba la vida de los personajes de las historias que una vez amó tanto, sino que imitó a los santos en su oración y penitencia. Estudió teología, reunió seguidores, se ordenaron sacerdotes y fundó la Compañía de Jesús. Claro que la historia es muchísimo más larga e interesante que eso, pero quería compartir sobre San Ignacio porque él es el que inspiró este concepto del que voy a hablar ahora. Es un concepto ignaciano, claro, llamado agere contra. Agere contra. Y en latín significa actuar en contra o hacer lo contrario. Y si ven en mi agenda, tengo una sección que se llama Habit Tracker o un registro de hábitos. Allí pongo mi lista de hábitos diarios que me gustaría hacer, vitaminas, laudes, vísperas completas, lecturas del día, y le pongo un check, le pongo una palomita al final del día a los hábitos que hice. Y una línea dice agere contra. Es algo que también trato de marcar todos los días. Pero, ¿qué es este agere contra? Pues el concepto de agere contra nos anima a actuar en contra de lo que queremos en un momento particular. Y la primera vez que oí hablar de este concepto fue a un teólogo jesuita que lo describió como actuar directamente contra conductas que no dan vida. Todos los días busco la oportunidad de hacer mi agere contra diario. Por ejemplo, no veo redes sociales, ni mensajes, ni correos, ni escucho videos o podcasts, ni aunque sean de contenido de fe, no leo nada hasta que he hecho la oración de la mañana, o sea, laudes, y leído las lecturas del día. Entonces, la primer palabra que consumo es la palabra de Dios. Antes de que cualquier otra palabra entre en mi mente y en mi corazón, quiero que sea la palabra de Dios la que tenga el primer lugar e informe a todo lo demás que voy a consumir en ese día. Tan pronto como me despierto, pues me llegan muchísimos pensamientos, llenan mi mente. Y algunas personas no pueden conciliar el sueño por la noche, porque no pueden dejar de pensar en sus cosas, en sus preocupaciones, en lo que tienen que hacer, en sus hijos. Yo soy una persona que se puede quedar dormida muy pronto. Esto no siempre ha sido así, pero aunque me quede dormida pronto, tan pronto como me levanto, tan pronto como abro los ojos, todo mi mundo llena mi mente y me empieza a hablar. Por eso es muy importante para mí detenerme y rezar la liturgia de las horas y leer las lecturas diarias. Y los jueves también, mis artistas favoritos, un grupo llamado Forestella de Corea del Sur, publica todos los jueves por la mañana. Pero no reviso mi teléfono hasta después de haber orado, después de haber leído las lecturas del día y tomado un minuto por lo menos para estar en silencio y pensar sobre lo que leí. No nada más es, tengo que leer esto para poner mi palomita ahí en mi agenda, ¿no? Y tal vez para ti hay un comentario negativo o de mala intención que en un momento dado le quieres dar a alguien. Y lo reprimes, no lo dices, te reprimes a propósito y simplemente sonríes y sigues adelante. Tal vez tienes el propósito de tomar 5 minutos en la noche para orar, pero no le has prestado atención a esta voz de tu corazón que quiere hablar con el Señor y sabe que es algo bueno y que deberías hacer. No lo has hecho, no le das prioridad. Dices ahorita lo hago, luego lo hago, sigues en el teléfono, sigues viendo televisión. Y cuando finalmente quieres orar,
es cuando estás tan cansado que simplemente te quedas dormido. Bueno, para tu ayer y contra, dejas el teléfono cuando recuerdas que querías orar. Y te aseguro que sentirás resistencia. Pero por eso es un acto de ayer y contra, de actuar en contra. O tal vez llegas a casa del trabajo y tienes muchas ganas de andar comiendo mientras preparas la cena. Un bocadito de esto, una nuez, una galletita, ahora un dulce. Pero no lo haces. Porque sabes que la cena estará lista en cuestión de media hora, no sé, 45 minutos. Estará deliciosa, la disfrutarás. No querrás llenarte de los bocadillos, así que eliges esperar. Está bien, no va a pasar nada. Le dices a tu cuerpo que no te vas a morir si esperas otra media hora y lo ofreces por tu salvación o por una intención especial. Y este concepto no se trata simplemente de forzar nuestra voluntad a hacer algo que no quiere hacer. No se trata de solo demostrarnos a nosotros mismos que somos fuertes y que podemos hacer cosas difíciles. Honestamente, siendo honestos, creo que esto es una prueba de lo débiles que somos realmente, porque todas estas cosas, estos ejemplos tan simples, en realidad nos resultan muy difíciles. Entonces, cuando le dices no a algo, cuando te alejas de algo, le estás diciendo que sí y caminando hacia otra cosa, ¿cierto? Piénsalo así. Siempre tenemos la tendencia de ver las cosas de manera muy negativa, lo que no puedo hacer. No solo le digo no a mi teléfono o al entretenimiento que a mí me gusta. Le estoy diciendo que sí a Dios. Estoy diciendo sí a tiempo con Él. Estoy diciendo sí a prepararme para un día exitoso. No porque todo lo que sucederá en mi día será mi definición de éxito o me saldrá perfectamente bien, sino porque puse a Dios en primer lugar. Y dice Santa Teresa de Ávila, nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y les comparto que actualmente estoy siguiendo una dieta de eliminación a corto plazo, según lo recomendado por mi doctora. Y es para saber qué cosas le gustan a mi cuerpo, qué cosas no le gustan. Y estaba muy emocionada de empezar. No lo digo porque sea fácil, porque me gusta la comida, mi cuerpo sí se queja como el de cualquier persona y quiere comer las cosas tan apetitosas que no siempre son las más sanas. Pero gracias a esta enseñanza de San Ignacio estoy acostumbrada ya a buscar esas oportunidades para decirle sí a algo bueno. Y eso me ha ayudado a enfrentar y combatir todos los sentimientos negativos que tengo cuando le digo que no a algo. Y claro, me faltan muchísimas cosas por trabajar. No todo se me facilita, pero confío que poco a poco, con la ayuda de Dios, me podré ir fortaleciendo para lograr el balance en las cosas en las que todavía me falta, y me falta mucho. Y en esta dieta de eliminación, ni siquiera algunas de mis recetas más saludables están permitidas. Pero no solamente le estoy diciendo que no a estas cosas. Le estoy diciendo que sí a mi salud, a mi cuerpo, a mis resultados al final, que me darán tan buena información sobre cómo cuidar mejor de mi cuerpo después de que esto termine. Me dará una vida mejor que me permitirá tener más energía, estar más alerta, estar más viva para cumplir la misión, el trabajo que Dios me ha dado. En verdad es una manera de crecer en libertad. Es una manera de ser más libres. Recuerdo que una cuaresma hace unos años estaba tratando de pensar en qué sacrificio hacer y siempre abandono algún tipo de alimento, entre otras cosas, pero estaba pensando en qué alimento dejar. Y realmente creo que nos hemos vuelto
un poco negligentes en esto. Ayunamos de otras cosas que ciertamente son cosas de las que deberíamos ayunar, de acuerdo. Pero estamos perdiendo la noción de ayunar de alimentos. Y probablemente podría ser un episodio sobre la importancia del ayuno de alimentos. Y esa cuaresma yo dije en voz alta, podría dejar esto, podría dejar aquello, pero nunca podría dejar el pan. Ay, no. Mientras esto salía de mi boca, supe que tenía que dejar el pan. Porque en el momento en que no puedes decirle que no a algo, es el momento en que te das cuenta de que no eres verdaderamente libre. Eres esclavo de eso que no puedes dejar. Si ser libre es poder elegir y no puedes elegir, entonces no eres libre. Así que pues dejé el pan y las galletas esa cuaresma. Y creo que ese año fue el comienzo de una nueva forma de tratar mi cuerpo a través de mis elecciones de alimentos. Y me han llevado a tantas cosas, relaciones y conversaciones maravillosas. Una nueva dirección muy bonita. Efectos muy fuertes que han sido una bendición para mí. Sigo cosechando las bendiciones de esa cuaresma hasta hoy. Literalmente hoy, mientras avanzo en este proceso de eliminación ahora. Y adivinen qué. Cuanto más practiques este agere contra, más fuerte te vuelves. Yo ya no le pongo mi palomita a mi hábito de agere contra después de haber rezado laudes y leído las lecturas del día antes de revisar mi teléfono. ¿Por qué? Bueno, porque llevo tanto tiempo haciéndolo que ni siquiera tengo que pensar en ello. No siento ninguna resistencia cuando lo hago. Entonces intento buscar otras oportunidades intencionales de abnegación en mi día que realmente me cuesten algo. Que le cuesten algo a mi cuerpo, que le cuesten algo a mi mente, que le cuesten algo a mis emociones. Algo en lo que realmente pueda sentir una resistencia que me estire un poco más. Y puede ser algo tan pequeño como decir, no busqué mi ropa para mañana. Mañana lo hago, ahorita no me quiero levantar, estoy muy cómodo aquí. Pero en vez de quedarte en tu comodidad, te levantas y buscas tu ropa en ese momento. Te aseguro que no te arrepentirás cuando te levantes al día siguiente. Este es como un músculo, el músculo de la voluntad, que se fortalece cuanto más lo uses. Y realmente es muy práctico. Nos permite vivir como hijos de Dios que sabemos que el mundo pasa. Pero sabemos disfrutar el mundo. Pero vivimos de otra manera. Interactuamos con el mundo de otra manera. Hijos del orden. Porque somos hijos de Dios. El Dios del orden. Y sabemos que todo tiene su lugar y su tiempo. Y Dios, que creó el mundo con un propósito y con un orden tan meticuloso, es verdaderamente impresionante el orden que Dios nos ha dejado y que nos ha regalado por medio de su creación y por medio de nuestros cuerpos. Él que creó el mundo con un propósito, nos da un cuerpo que también nos ayuda en el camino hacia la santidad. Nuestros cuerpos no son un obstáculo. Están desalineados, pero son un regalo de Dios. Y decimos en el credo de los apóstoles que creemos en la resurrección de la carne. Así que también nuestros cuerpos estarán con nosotros en la vida eterna. ¿Cómo? Pues no me preguntes eso, pregúntale a Santo Tomás de Aquino. Y aún así, ni él sabía. Entonces, nuestros cuerpos son un regalo. Y hace tiempo aprendí algo sobre la estructura del cerebro llamada corteza cingulada anterior. Corteza cingulada anterior. Me encanta la ciencia también. Como católica y dominica la estudio porque
pues mi Padre Dios la ha creado. Y esta estructura del cerebro, corteza cingulada anterior, está ubicada en la parte frontal del cerebro. Entonces la parte de enfrente, entre los dos hemisferios. El cerebro se divide en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Y la corteza cingulada anterior está en medio de ellos, en la parte de enfrente. Esta estructura está involucrada en la toma de decisiones y nos ayuda a procesar información que nos permite decidir qué hacer y qué no hacer para tomar la decisión más eficiente energéticamente, dependiendo de cómo nos sentimos en ese momento, lo que necesitamos físicamente, emocionalmente, y procesa cualquier otro dato o entrada que el cerebro recibe en el momento o que haya recibido en el pasado. Entonces, todos nuestros recuerdos. Esta es la parte de nuestro cerebro que esencialmente controla nuestra voluntad. Y hay un artículo de investigación que lo describe como la parte de nuestro cerebro involucrada en la tenacidad, la fortaleza, la pasión y la perseverancia hacia las metas, especialmente las de largo plazo. Y en este artículo los autores plantean 2 ejemplos de alguien que enfrenta un desafío difícil: dominar ecuaciones complejas o entrenar para un maratón. Y dicen que algunas personas encontrarán el esfuerzo demasiado costoso y lo abandonarán, simplemente ya no seguirán, se darán por vencidos. Es demasiado para ellos. Otros, esta es una frase traducida pero directa del artículo, reunirán sus recursos y persistirán en sus esfuerzos frente a los mismos desafíos, o sea, los mismos desafíos de las otras personas, incluso en la ausencia de una recompensa inmediata. Entonces, aunque no vean la recompensa en el momento en que hacen el esfuerzo. Entonces comienzan con la observación de que cuando a 2 personas se les asigna la misma meta, una resistirá a los desafíos y obstáculos y la otra decidirá que la meta no vale la energía que se necesita para cumplirla, o incluso si la meta es algo que realmente desean, simplemente no pueden superar la inercia dentro de ellos para trabajar en lo que se necesita para lograr esa meta. Y todos caemos en ambas categorías de personas a veces, todos los días. Todos somos esas 2 personas en alguna ocasión. A veces te despiertas con energía, rezas cuando dijiste que lo harías y en ese mismo día caes en otra tentación de comprar algo que dijiste que no comprarías, o de enojarte por algo que era insignificante, o pierdes la paciencia con alguien, o distorsionas la realidad en la plática con un compañero de trabajo para hacer que piense que eres más exitoso de lo que eres, o que tu carro te salió más caro de lo que en realidad pagaste, todo para ser admirado o admirada. Entonces, todos caemos y todos triunfamos. Y esta pequeña parte de nuestro cerebro también funciona como un músculo que se fortalece cuando más lo desafías. Entre más actúes en contra de tu voluntad, más fuerte te harás y podrás hacerlo con más facilidad. Otra cosa que encuentro fascinante, pero realmente no me sorprende en absoluto porque estamos hablando del cuerpo que Dios creó con inteligencia. No me sorprende nada. Hay datos de imágenes por resonancia magnética funcional o fMRI y muestran que las regiones del cerebro que están involucradas en la autorreflexión y el control emocional se activan durante la oración. Se activan durante la oración. Y una resonancia magnética funcional, ¿qué hace? Pues rastrea el flujo sanguíneo. Porque al rastrear
el flujo de la sangre, se pueden ver las áreas del cerebro que consumen más oxígeno. ¿Por qué? Porque la sangre transporta el oxígeno a todo el cuerpo. Y por lo tanto, las áreas donde hay más flujo de sangre son las áreas que están más activas. Eso es increíble. Es simplemente increíble. ¿Cómo no glorificar a Dios con nuestros cuerpos? Es imposible no hacerlo. ¿No es increíble darnos cuenta de que nuestros cuerpos fueron diseñados por Dios de una manera tan inteligente, que todo tiene un propósito? Todo lo que hizo fue bueno. Todo fue hecho para adorarlo. Nuestros cuerpos, al hacer aquello para lo que fueron creados, están adorando y dando gloria a Dios. Están cumpliendo su propósito. Y Dios creó todas las cosas para ayudarnos a nosotros, pobres pecadores, a llegar a nuestro destino final de unión con Él, también para cumplir nuestro propósito. Entonces, en esta Cuaresma, ejercita esa corteza cingulada anterior. Si hay algo que crees que no puedes hacer, considéralo como una oportunidad para hacer crecer este pedacito de tu cerebro, aumentar el flujo sanguíneo en esta área y fortalecer tu capacidad para tomar decisiones en contra de tu comodidad, en contra de esas cosas que no te hacen bien. Pero lo más importante es que así como aumentarás el flujo sanguíneo es vida, ¿verdad? La sangre era vida para los judíos. Míralo como una oportunidad para que la vida misma de Dios fluya en la nuestra, que nos fortalezca en nuestro deseo de eliminar los obstáculos, de abrir las compuertas, de aceptar las gracias que Dios nos da para superar las tentaciones. Porque Él siempre nos brinda la asistencia que necesitamos para vencer. Cuanto más usemos esas gracias que Él nos da, más gracias nos dará y más fácil nos resultará verlas. Y más fácil nos resultará usarlas para crecer en la virtud. Y no estoy tratando de reducir nuestra voluntad a los procesos neurológicos y a la fisiología humana. Definitivamente no es lo que estoy tratando de hacer. Como alguien que tiene el deseo de entregarle su cuerpo y alma de una manera especial a Dios, algo que tiene un lugar muy importante en mi vida espiritual es cómo el cuerpo manifiesta la gloria de Dios y cómo debemos cuidarlo, porque somos compuestos de cuerpo y alma, ¿cierto? No tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Somos un alma encarnada y somos nuestros cuerpos tal como somos nuestras almas. Dios se hizo hombre por nosotros. Decimos en el credo que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. E inclinamos la cabeza cuando decimos esto. Por eso asumió un cuerpo, para salvarnos. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Este fue el instrumento a través del cual logró nuestra salvación. Y a veces tenemos la audacia de ver nuestros cuerpos solo como obstáculos. Él redimió nuestros cuerpos. Y como templos del Espíritu Santo tenemos la responsabilidad de cuidarlos, porque por medio de ellos cumplimos nuestra misión en el mundo. Con ellos sentimos, vemos, escuchamos. El mundo nos entra por el cuerpo y con él también le respondemos. Y el Papa San Juan Pablo II nos dejó un gran legado en muchos sentidos, y parte de ese legado fue la teología del cuerpo.
y me tomaré la libertad de compartir algunas frases muy especiales de su teología del cuerpo, porque realmente no puedo decirlo mejor que él. Él dice: el hombre aparece en el mundo visible como la expresión más alta del don divino, porque lleva en sí la dimensión interior del don. Es decir, que no hay nada en el mundo visible que pueda expresar la realidad de Dios, del don divino, de la vida divina, más que un ser humano. Y continúa el Papa diciendo: y con ella, o sea, con el cuerpo, con lo que se ve, trae al mundo su particular semejanza con Dios, con la que trasciende y domina también su visibilidad en el mundo, su corporeidad. Entonces, nuestra visibilidad, nuestra corporalidad, nuestros cuerpos, hablan de la vida divina dentro de nosotros. Y una cosita más que dice el Papa: el cuerpo, y solo él, es capaz de hacer visible lo que es invisible, lo espiritual y lo divino. Ha sido creado para transferir a la realidad visible del mundo el misterio escondido desde la eternidad en Dios. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Creo que eso fue todo por hoy. ¿Puedo agregar más? Tu cuerpo no es tu enemigo. Tu cuerpo es bueno. Y esta Cuaresma recuerda que fuiste creado para manifestar la gloria de Dios en ti mismo. Piensa en el equilibrio. La virtud suele estar en el medio. ¿Qué tiene demasiado de mi atención? ¿En qué confío y recurro más que en Dios? ¿A qué le presto más importancia? ¿Qué me causa ansiedad? ¿Qué me preocupa más que Dios y estar bien con Él? ¿Cuáles son las cosas que yo permito que me agiten, que ni siquiera valen la pena? Me acuerdo que hace unos años buscaba recetas para un pan para hacer en la Pascua, porque, ya iba a poder comer pan, y en mi mente hacía planes de que ¿a qué hora me tengo que levantar para que la levadura fermente un poco? Y luego para que levante el pan. Y para limpiar para llegar a la vigilia pascual. Y me acordé que llevaba desde antes del miércoles de ceniza sin confesarme. Y yo sentí que me decía Jesús: esto está muy bien. Esta emoción que sientes al hacer algo especial para este día tan importante, está bien. Pero ¿de qué te sirve tener una casa limpia si vendrás a mi fiesta con el alma sucia? ¡Auch! Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se te darán por añadidura. No es que nada más importe. Vivimos en el mundo, vivimos en nuestra realidad, no vivimos en las nubes, pero todo con templanza, con balance y en orden. ¿Qué significa fortalecer mi voluntad? Eso le pregunté al Señor. Señor, ¿qué es mi voluntad? ¿Para qué fue creada? Y Santo Tomás de Aquino me ha enseñado que cuando quiero responder a una pregunta como esta, es muy útil volver al principio. ¿Para qué fue creada mi voluntad desde el principio? ¿Cuál fue su propósito? Porque si estamos tratando de fortalecer o cambiarlo, eso significa que reconocemos que nuestra voluntad está en un estado ahorita, pero que puede alcanzar un estado diferente o mejor. Dudo que alguien quiera cambiar su voluntad de manera retrocedente. Reconocemos que el estado en el que se encuentra nuestra voluntad ahora no es el más ideal. Por eso queremos cambiar. Y dice San José María Escrivá: no digas, es mi genio. No digas, es mi genio así.
como decir, yo soy así y qué, no voy a cambiar. Y todos orgullosos diciendo, eso no lo puedo hacer, no puedo cambiar. Dice San José María, no digas, ¿es mi genio así? Son cosas de mi carácter. Son cosas de tu falta de carácter. Y luego hace una llamada a los hombres. Sé varón, esto vir, en latín. Básicamente les dice, sé hombre. Y repasamos otra vez todo lo que dijo sin tanto comentario de mi parte. No digas, es mi genio así. Son cosas de mi carácter. Son cosas de tu falta de carácter. Al responder esta pregunta de para qué tenemos voluntad, podremos ver la dirección hacia la que nos dirigimos. Nuestra voluntad fue creada para estar perfectamente alineada con la voluntad de Dios, para amar y servirlo a Él y estar en comunión con Él. La mentira que Satanás plantó en los corazones de Adán y Eva y que ellos creyeron fue que la voluntad de Dios y la nuestra están en conflicto, que lo que Dios quiere para nosotros no es lo mejor. Y la serpiente dijo a Eva respecto al fruto prohibido, ¿no es cierto que morirán? Dios sabe muy bien que el día que comas de él se te abrirán los ojos. Entonces seréis como dioses y sabréis lo que es bueno y lo que no es. Lo que la serpiente estaba diciendo era que Dios te mintió. Él te está ocultando algo bueno. Y si sigues sus órdenes, no llegarás a tu máximo potencial, a tu máxima felicidad. Te faltará algo. Por lo tanto, lo mejor es actuar en contra, agere contra. Fíjate lo tramposo que es. Cómo retuerce lo bueno. Lo mejor es agere contra de Dios y actuar según tu voluntad. Entonces, esto es un volverse contra Dios y hacia nosotros mismos, ¿no? Tu cuerpo te está diciendo que el árbol frutal es bueno para comer, que era un deleite para los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, nos dice la Escritura. Entonces, si ese árbol frutal era tan bueno, pues come de él. Si eso es lo que quieres. ¿Y era verdad que el árbol frutal era bueno y hermoso? Pues sí, claro. Dios lo creó. Pero las palabras, los mensajes, el contenido con el que llenamos nuestras mentes y nuestros corazones tienen un efecto directo en la forma en que vemos el mundo e interactuamos con él, convirtiendo las cosas buenas en obstáculos y últimamente usándolas en contra de la voluntad de Dios. Sabemos que el mensaje que nos dice Satanás es una mentira. Sabemos que hacer la voluntad de Dios es ser libres. No es una imposición a nuestra voluntad. Que no nos obliga a someternos, sino que de una manera tierna, de verdadero Padre, nos llama a volver a Él. Y este Dios tierno, gentil, no exige de ti esta Cuaresma más de lo que puedes hacer en este momento. Porque este momento es todo lo que tenemos. Decía la Madre Teresa de Calcuta, el ayer ya pasó, el mañana aún no ha llegado. Solo tenemos hoy. Comencemos. Me encanta eso. Me encanta eso. Si lo que puedes hacer ahorita es arrodillarte por 1 minuto, solo 1 minuto, y agradecer a Dios por amarte hoy, antes de revisar tus mensajes de texto o ingresar a Instagram, hazlo. ¿Cuántas veces al día te pones de rodillas por 1 minuto, no 2, nada más 1, para dirigirte al Señor, que hace posible que vivas las 24 horas? ¿Cuántas veces? Si todo lo que puedes hacer ahorita es detener ese podcast, porque hoy no has pasado ni un solo minuto en silencio,
Detén este podcast, deja de escucharme y pasa un minuto en silencio. Escucha la voz de Dios, ese Dios que te sostiene cada segundo de tu vida, el que te ha dado la vida, el Rey de tu vida. Si tu cuerpo te dice que necesita más descanso porque estás fatigado, agotado, no estás pensado con claridad, vete a dormir 5 o 10 minutos antes. Solo 5 o 10 minutos por ahora. Deja ese teléfono, deja ese programa y luego pídele al Señor que bendiga tu esfuerzo y dile, esto es difícil. Quiero seguir en mis distracciones, quiero seguir trabajando, pero voy a agere contra. Porque creo que al cuidar de mi cuerpo también estoy cuidando mi alma. Y mañana podrás buscar otra oportunidad para agere contra. Quizás sea lo mismo, quizás sea diferente, pero hoy haz una sola cosa. Y para aquellos de ustedes que tienen grandes desafíos, luchas, preocupaciones, sé que algunos las tienen. Quizás lo que Dios te pide en esta cuaresma es agere contra, actuar contra tu tendencia de cargar solo con tu sufrimiento, de aislarte, de evitar parecer vulnerable y pedir ayuda, tanto a él como a los demás. No es bueno que el hombre esté solo. El Señor no decepciona nunca. Nunca te deja solo. Tal vez puedas dejar el pan, los postres o el café los viernes con la intención de encontrar una comunidad o encontrar una persona con quien puedas conversar, que te lleve ánimo, que tenga intereses comunes. O si no estás listo para eso, tal vez puedas escribir en un diario algunas veces a la semana, pero de una manera honesta, que no escribas como si alguien fuera a leerlo, sino que lo escribas en verdad, escribiendo tus verdaderos sentimientos, tus verdaderos miedos, tus preocupaciones, como una carta al Señor. Realmente hay muchos ejemplos de cosas prácticas que podemos implementar en nuestra vida diaria. En mi caso, una cosa muy simple que implemento es que durante la cuaresma me esfuerzo por utilizar una aplicación, se llama iBreviary, y ahí están las oraciones del día. Pero hago el esfuerzo por usar mis libros porque a lo largo del año empiezo a usar la aplicación un poco más y luego un poco más y luego mucho más. Y no es lo mismo hacer una reverencia, inclinarme con un libro en las manos que hacerlo con un teléfono en las manos. Hay algo psicológicamente y espiritualmente diferente, definitivamente. Y nuevamente mira lo importante que es lo que hacemos, lo que vemos, lo que tocamos, lo que captamos con nuestros sentidos. Tal vez seas una persona que quisiera leer libros espirituales, pero no lo haces. Quizás puedas intentar leer 5 páginas de un libro físico todos los días. Pero también hay cosas contra las que podemos actuar y que no necesariamente podemos materializar o verlas. Una de las cosas que no me gustan es sentirme incompetente y sentir que estoy decepcionando a alguien más. Odio ese sentimiento, no me gusta. Y si tengo el más mínimo indicio de que no he hecho un buen trabajo o que cometí un error, eso lo repito en mi mente todo el día. Todo el día estoy pensando en cómo esa persona debe estar pensando en lo incompetente que soy, cuando en realidad la otra persona no está pensando en mí todo el día, ni que fuera tan importante. Eso es una señal de que mi ego me está hablando. Es una señal de que sigo siendo muy orgullosa y muy apegada a las opiniones de los demás, cuando debería gastar esa energía cumpliendo mis deberes y reflexionando sobre la verdad de quién soy yo ante los ojos de Dios. ¿Y cómo puedo evitar esto? Pues hago lo mejor que puedo, la verdad. Repaso el día durante la oración de completas todas las noches. Hago un examen de conciencia. Esto también lo originó San Ignacio.
Repaso los momentos buenos y malos, donde me fue bien, donde hice bien, donde me fue mal, pecados, cosas que hice bien y mal, pero también errores que cometí que no fueron pecados, donde no tuve la culpa y donde hice mal y sí tuve la culpa. Le platico al Señor de estos momentos en los que me equivoqué y le digo, te doy gracias por este sentimiento, porque me ha recordado que te necesito sobre todas las cosas. Me ha recordado que no soy suficiente por mí misma. Me ha recordado que soy incapaz. Soy una criatura que necesita ayuda. Soy una criatura que necesita la ayuda de su Creador para hacer cualquier cosa. E incluso en los momentos en los que me siento incompetente, pero tal vez la otra persona no me vio así porque no hice nada mal. De todos modos le pido al Señor que aparte mi atención de mí misma. Le pido perdón por idolatrarme a mí misma. ¿Y recuerdan la espina en el cuerpo de San Pablo? Esa espina de la que nos habla en 2 Corintios. Y tengo que leer este pasaje. Nos dice Pablo, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. San Pablo oró y oró. 3 veces dice que es un número perfecto en la Biblia. Oró que Dios lo librara de esta debilidad, de este desafío que él llama una espina, y no lo dejaba en paz. ¿Y qué le dice Dios? Te basta mi gracia. Pablo, te basta mi gracia. Y Pablo nos dice que Dios permitió esto debido a la abundancia de las revelaciones. Entonces está diciendo que tiene mucho de qué presumir y estar orgulloso. En el pasaje anterior a este, escribe de las revelaciones que tuvo. Pero imagínate lo que habría pasado si Pablo fuera perfecto y sintiera que no necesitaba orar al Señor pidiendo ayuda. Eso fácilmente lleva al orgullo. Si de todos modos somos orgullosos, con todas nuestras imperfecciones, imagínense cómo seríamos de orgullosos si nos sintiéramos perfectos. El Señor nos enseña una gran lección. Las debilidades son una oportunidad para reconocer que no somos suficientes sin Dios, que no podemos hacerlo solos. Cuando tengo unos días o semanas en los que me siento realmente bien, como si todo estuviera bien, haciendo mis cosas, se me hace un poco sospechoso, la verdad. Siempre tengo que hacer una pausa y tomar un momento para recordarme las áreas en las que tal vez he sido autosuficiente o los lugares de debilidad que han quedado en un segundo plano durante este tiempo de aparentes éxitos. Y no es porque quiera derribarme. Por lo general, Dios tiene una manera de permitir que aparezca un desafío justo cuando me siento cómoda. Así que he aprendido a anticiparlo, y no es porque Dios quiera arruinar mi vida. No es porque quiera que yo sea infeliz. Es porque no quiere que olvide que no fui creada para la mera satisfacción mundana. Fui creada para la vida eterna. Y hasta que llegue allí, soy imperfecta porque nada imperfecto entrará en el reino de Dios. Y toda nuestra vida, hasta nuestro último aliento, estamos librando una batalla contra el pecado, pero solo con Dios podemos vencer. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Nada. Así que me tomo un momento para decir gracias
por las oportunidades que tuve hoy de experimentar mi pequeñez. Por favor, redime este sentimiento. Por favor, perdóname por entristecerme por mi propia incompetencia. No debería sorprenderme, pero debería alabarte por la oportunidad de confiar en tu gracia, de apoyarme en ti solamente. Agere contra no significa que no disfrutemos del mundo que Dios hizo bueno. Él lo hizo todo para que nosotros lo cuidáramos. Nuestra vida no se trata solo de esperar la muerte. ¿Cuál sería el sentido de vivir? ¿Ignorar al mundo, vivir como si no existiera? ¿Decir como quiera me voy a morir? Esa es una falta grave de esperanza. Entonces, ¿para qué vivir siquiera un solo día? Dios no quiere que vivamos así. Y a veces pensamos que sí. Él nos impone todas estas reglas y nos prohíbe hacer tantas cosas, pero ese no es el caso. La Cuaresma es un tiempo para recordarnos que estamos rodeados de muchas cosas buenas, pero debemos utilizarlas adecuadamente, o nos distraerán de lo único verdaderamente bueno. Y después de la caída, todo se volvió un desastre, por supuesto. Nuestra alma y nuestro cuerpo se rebelan entre sí y no pueden llegar a un acuerdo. San Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea que hago lo que no quiero hacer y no hago lo que sí quiero hacer. Bienvenidos a la experiencia humana, ¿cierto? Lo experimentamos dentro de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. Nuestra relación con nosotros mismos se rompió, nuestra relación entre nosotros se rompió, nuestra relación con el resto del mundo creado también se rompió. Pero por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Cuando renunciamos a algo, no es solo por renunciar a algo. Nada en el catolicismo es solo porque sí. Cuando renuncio a algo, me estoy declarando libre de ese apego por el poder del nombre de Jesús, que es el único que me salva. Le digo a ese apego, no tienes poder sobre mí. Estás sujeto al poder del Señor en mi vida y mi Señor es primero antes que tú. Y si me equivoco, si fallo, no me desespero. La agitación no es buena señal. Ten paciencia contigo mismo. Acepta tus debilidades. Di gracias, Señor, por recordarme mi debilidad. No puedo hacer esto sin ti. Y continúa. Intenta otra vez. San Ignacio de Loyola. Enséñanos a ser pobres de espíritu y ruega por nosotros. Cuídense y Dios los bendiga. Hasta la próxima.